que nos acompañan en vivo o a través de nuestra transmisión por Microsoft Teams en la tertulia de actualización jurídica sobre la Ley 2220 del año 2022, Estatuto de Conciliación, dirigida por el doctor Ronald Castelar Arrieta, Procurador 124, Judicial Segundo para la Conciliación Administrativa. El doctor Castelar Arrieta es abogado egresado de la Universidad de Cartagena, especialista en Derecho Contencioso Administrativo de la Universidad Externado de Colombia y en Derecho Público para la Gestión Administrativa de la Universidad de los Andes. Cuenta con una experiencia de 20 años como abogado consultor, empleado judicial, juez administrativo y del Ministerio Público. Actualmente y desde hace 8 años, Procurador Judicial Segundo para la Conciliación Administrativa. Ha sido docente universitario en las cátedras de Procedimiento Administrativo, Derecho Procesal Público, Responsabilidad del Estado y Contratación Estatal. Es, en suma, un honor para esta jurisdicción el contar con la presencia del doctor Castelar Arrieta, a quien cedemos el uso de la palabra para que proceda con su intervención. Antes, por favor, diligencien la asistencia a través del código QR compartido en el chat de esta transmisión. Cualquier pregunta será respondida en el chat. Adelante, señor procurador. Buenas tardes para los presentes, para los que nos acompañan de manera virtual. Es un honor poder acompañarlos hoy haciendo una presentación general de lo que es este nuevo Estatuto de Conciliación. Es un compendio normativo extenso. Por la brevedad de tiempo, pues, trataré de hacer una presentación general destacando los aspectos más relevantes y novedosos. Lógicamente no estarán todos. Como les dije, es un compendio normativo bastante extenso. Hay unas temáticas muy importantes, unos avances que cabe destacar. Naturalmente, el legislador dejó pendientes algunas tareitas por ahí, en otras incurrió en excesos normativos y ahí trataremos pues de ir adentrándonos en este tema para ir resolviendo, pues naturalmente habrá algunas antinomias, algunas lagunas normativas y de eso se trata, de este ejercicio académico convocado por el Tribunal Administrativo de Córdoba. Como es un ejercicio académico, naturalmente las opiniones que aquí se emiten, que yo diga, no corresponderán en muchos casos a la posición institucional, ni son los criterios que en eventuales casos pondré en ejercicio de mi función como agente del Ministerio Público. Entonces todo queda enmarcado en el plano estrictamente académico. Bien, ese Estatuto de Conciliación está contenido en la Ley 2220 del año 2022. Digamos, es una deuda histórica que tenía el legislador con nosotros, de darle la verdadera importancia que merece la conciliación como un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Fíjense que desde el año 1991, pasado más de 30 años y todavía no había sido expedido un estatuto de conciliación. Y la conciliación, empecemos a proyectar las diapositivas, bien, es de suma importancia. ¿Por qué? La conciliación implica que sean las partes involucradas quienes gestionen de manera directa la solución de sus controversias. Es, por así decirlo, un estadio más avanzado en la escala evolutiva de la sociedad. En un principio, eran las partes, o no las partes, digamos, las personas quienes directamente resolvían los problemas, pero no lo hacían de una manera civilizada, sino acudiendo a la violencia. Pasamos después a la ley del talión. Después pasamos a otra etapa que es donde se delega en el Estado
la autoridad para resolver las controversias a través de los órganos judiciales, principalmente. Pero ya hay un estadio aún más avanzado, que es donde las partes gestionan o solucionan sus conflictos, sus diferencias, pero no acudiendo a la ley del más fuerte ni a la ley del talión, sino de manera cordial, de manera civilizada, y aquí es donde entra a jugar un papel importantísimo la conciliación. Participa un tercero imparcial, neutral, que apoyará a las partes en esa tarea de solucionar sus diferencias. Y hay un estadio aún más avanzado, bueno, eso es, digamos, una utopía, que es ya una sociedad donde no haya conflictos, y si los hay, que sean muy pocos. Y si nos damos cuenta, en eso se ha venido trabajando hace mucho tiempo, en materia de conciliación, en definir políticas de prevención del daño antijurídico, porque es que ante la jurisdicción contencioso administrativa, esa conflictividad por lo general envuelve la causación de un daño antijurídico, es decir, la afectación de un interés jurídicamente protegido a un asociado quien no tiene el deber jurídico de soportarlo. Entonces, fíjense, ese tema de prevención del daño antijurídico, que conlleva a su vez la reducción de la litigiosidad, en un doble componente. Por un lado, uno ético-político, porque es que cuando hay un daño antijurídico, implícitamente, ¿qué está ocurriendo? Pues que el Estado está incumpliendo con sus finalidades. Por allá nos dice el artículo 2 de la Constitución Política que las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra y bienes. Entonces, cuando hay un daño antijurídico, porque las autoridades han dejado de alguna manera de cumplir con esa finalidad y han infligido ese daño, que es lo que el asociado persigue que después sea reparado en un proceso judicial o a través de un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Y el otro tema que va implícito allí es el tema presupuestal. Lógicamente, si el Estado causa un daño antijurídico, ¿qué nos dice el artículo 90 constitucional? El Estado responderá patrimonialmente, debe meterse la mano al bolsillo para compensar de alguna manera esa lesión, esa afectación a un interés de un asociado. Entonces, ese estatuto de conciliación, así como trae ese mecanismo muy bien desarrollado de la conciliación, también tiene un componente por allá cuando se refiere a los comités de conciliación, los cuales no solamente, como podría pensarse, están para tomar las decisiones frente a si es o no procedente la conciliación en un caso determinado. No. También tiene que fijar políticas de prevención de daño antijurídico al interior de cada entidad. Entonces, con esa importancia mayúscula que tiene la conciliación, uno se pregunta, ¿por qué había esa deuda histórica? Tenemos que remontarnos a la Constitución de 1991, un poquito de historia, para entender dónde estuvo la falla. Bueno, aquí hay un antecedente, el decreto 2282 de 1989 reformó el Código de Procedimiento Civil e incluyó esa famosa audiencia del 101 del Código de Procedimiento Civil. Ahí se trató el tema de la conciliación. Esa audiencia, entre otras cosas, quedaba incluida la posibilidad de conciliación. Pero vino el constituyente de 1991 y dijo, ya hay un tema de congestión judicial bastante grande, y en uno de sus artículos transitorios, por ahí el artículo 5, que dijo, vamos a revestir al presidente de la República de unas facultades transitorias para que dicte normas en materia de descongestión. El presidente de la República expidió un decreto 2651 de 1991, un decreto ley, y allí se reguló de manera amplia la conciliación. Así empezamos a adentrarnos en la conciliación. Pero fíjense que desde el primer momento la conciliación vino asociada al tema de la descongestión de los despachos judiciales. Entonces, la finalidad de la conciliación estuvo vinculada con la descongestión y hacia allá apuntaba
y en algunos escenarios decían, la conciliación es eficaz si contribuye a reducir la congestión judicial. Una percepción, digamos, bastante alejada de lo que debería ser la conciliación en realidad en una sociedad civilizada. Se expidió la ley 23 de 1991, y si miramos el título de esa ley 23 de 91, que reguló ampliamente la conciliación, eso es una ley que trata sobre descongestión de despachos judiciales. La ley 446 de 1998, lo mismo, se dictan normas sobre descongestión, se adoptan como legislación permanente algunas normas del decreto 2651 de 1991, se reforma el Código Contencioso Administrativo, etc. La ley 1395 de 2010 también era una ley de descongestión. Esa fue la ley que por primera vez introdujo la conciliación judicial post fallo, el artículo 70. Otra ley, la ley 2080 de 2020, que reformó el CEPACA, también era una ley de descongestión, lógicamente circunscrita a descongestionar la jurisdicción contencioso administrativo. Y hay muchas otras normas que, digamos, no estaban relacionadas con la descongestión, pero no le daban la importancia requerida y quedaba la conciliación como un simple apéndice de los procesos judiciales. Entonces, de esa manera se vino desarrollando la conciliación. Hoy día ya sí contamos con un estatuto donde se pretende sistematizar de manera integral todo lo que tiene que ver con la conciliación en sus diferentes áreas. Bien, por la brevedad del tiempo nos vamos a ocupar de la clasificación que de la conciliación nos trae ese estatuto: conciliación judicial, extrajudicial. Son los dos primeros grandes grupos. Judicial es la que se realiza en el marco de un proceso judicial. La extrajudicial, como su nombre indica, es por fuera del proceso o antes del proceso. Se abandona esa definición de conciliación prejudicial que estaba contenida en la ley 23 de 91 y la ley 446 de 1998. Ya, toda la conciliación es extrajudicial, es un concepto mucho más amplio. Bien, esa conciliación extrajudicial se subdivide: conciliación en derecho y en equidad. La conciliación en derecho es la que se lleva a cabo ante los centros de conciliación, ante particulares autorizados para conciliar y ante autoridades públicas que cumplan esa función de conciliadores. La conciliación en equidad es esa que corresponde a la justicia comunitaria. Ahí, como su nombre lo indica, los casos se resuelven fundamentalmente con base en la equidad. Bien, entonces, eso es lo que vamos a tratar aquí: la judicial, la extrajudicial en derecho, en este escenario que está aquí. Autoridades cumpliendo funciones de conciliación, pero ¿cuáles autoridades? El Ministerio Público en materia contencioso-administrativa. La conciliación contencioso-administrativa es una conciliación. Si es la extrajudicial, es en derecho siempre. Entonces, tocaremos la extrajudicial y la judicial, circunscribiéndonos a lo contencioso-administrativo, que es la jurisdicción ante la cual estamos. Bien. Bien. Como decía anteriormente, no se le dio el tratamiento, la dignidad que correspondía a la conciliación. Ahora sí, digamos, se le ha puesto en una posición más privilegiada donde debe estar, y el legislador le está señalando expresamente cuál es su finalidad. Dice que la conciliación en sus distintas modalidades es una figura cuyos propósitos son facilitar el acceso a la justicia, generar condiciones aptas para el diálogo y la convivencia pacífica, y servir como instrumento para la construcción de paz y de tejido social. Es decir, la conciliación es un sistema, o pertenece a un sistema de justicia restaurativa. Está hablando de restaurar el tejido social. Ese tejido social que muchas veces
queda destruido, lesionado cuando hay un daño antijurídico, porque se trata de reconciliar, de que ese tejido social quede nuevamente reconstruido, se rehaga bien. En las normas anteriores no se asignaba una finalidad expresa a la conciliación y por eso quizá decían esta conciliación es un simple mecanismo alternativo de solución de conflictos y lo que se procura con ella es aliviar la carga laboral de los despachos judiciales, etc. No. Ya hoy miramos que la conciliación nace parte también del sistema de justicia. Cuando hablamos de justicia, allí deben quedar incluidos la justicia tradicional y los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Pues como lo dije, esto representa un estadio más evolucionado de la sociedad, que sean las mismas partes las que puedan directamente solucionar sus diferencias. ¿Qué nos dice ese estatuto de conciliación? Además de los fines generales, esto que ya anuncié, la conciliación en materia contencioso administrativa tiene como finalidad la salvaguarda y protección del patrimonio público y el interés general. Y eso va a impactar, como lo veremos más adelante, en cuáles son las condiciones o los requisitos que deben tenerse en cuenta para aprobar la conciliación, bien se trate de la judicial o de la extrajudicial, porque los requisitos en esencia son los mismos. Bien, vamos a ver ahora una diferencia importante a comparar cómo es la procedencia de la conciliación administrativa y cómo era antes y dónde está ese avance que se ha logrado. Desde la ley 23 del 91, ese artículo 59 que fue modificado por la ley 446 de 1998, decía que serán conciliables todos los asuntos susceptibles de transacción, de seguimiento y aquellos que expresamente determine la ley. Acá cambió la fórmula. Dice, serán conciliables todos los conflictos que puedan ser conocidos por la jurisdicción contencioso administrativo, siempre que la conciliación no esté expresamente prohibida. Antes tenía que decir el legislador sobre qué se podía conciliar, ahora es a la inversa. En principio, todo de lo que conozca la jurisdicción y no se conciliará solo en aquellos casos que esté expresamente prohibida la conciliación. Allí se van a presentar algunos inconvenientes más adelante y ahí trataremos de explicar cómo se podrían solucionar. Fíjense otra cosa que está acá. Conflictos de carácter particular y contenido económico. Normalmente era eso lo que veíamos en materia de conciliación, que se podía conciliar. Hoy no necesariamente son conflictos de carácter particular y contenido económico. Esa expresión contenido particular se puede prestar a equívocos. Porque uno se pregunta, ¿y qué pasa si las que estaban involucradas en el conflicto eran dos entidades de derecho público? Por ejemplo, ¿será que había algún interés particular? Hoy día de pronto sí, de pronto no, pero en todo caso, los intereses patrimoniales y de otra índole eran de carácter público, independientemente si el contenido era económico. Bien, entonces ese es el primer avance. La procedencia de la conciliación contencioso administrativa se le da ahora un espejo.
que está en el artículo 3º del CEPACA. Estamos hablando de 47 principios, 47 más contados. Y las normas, ya digamos, la regla van del 86 al 131 hasta 3, o sea, 46 reglas. Eso es algo inédito. Yo no sé si estaría muy feliz o estaría rebuscándose en su tumba, porque si los principios son esos postulados generales que sirven de pilares, bases, para la interpretación y para los desarrollos normativos posteriores, donde se ha visto que haya más principios que reglas. Bueno, donde se ha visto en el Estatuto de Conciliación y en materia contenciosa administrativa. Hay más principios que reglas. Bueno, los naturalistas deben estar felices con esta. Bueno, no caemos en cuenta que algunos no coinciden. Por ejemplo, la economía está aquí, está acá, también está por acá. Sí, eficiencia coincide en 2 o 3 columnas y aquí pasa con varios. Y no previeron que, por ejemplo, algunos de esos principios tienen unas casas diferentes en la gestión fiscal, la actuación administrativa, etc. Pero bueno, ahí nos toca una paleta que... Bien, entonces, eso pasa con los principios y algunos, imagínense, cumplimiento del principio de evaluación de costos ambientales. Ya nos dice Lina frente a eso, ¿cómo se aplicaría ese principio en una conciliación contenciosa administrativa? Pues, de pronto, donde se demande una sanción para CBS, podría ser, quién sabe. Pero bueno, tocaría mirar en cada caso la aplicabilidad de ese principio. Pero, que algunos de esos principios no son tan pocos. Lo que son es un poco de reglas ahí funcionales que pusieron un nombre chévere, pero principios como tales no. Por poner un ejemplo nada más especial. Protección reforzada de la legalidad, y va a buscar uno en sentencia en la ley de 12 tablas, en el derecho romano, nada, eso no existe. Jurisprudencia de la Corte de España. Entonces, protección reforzada de la legalidad. Uno se imagina la legalidad embarazada y es para ¿sí? Pues se viene nuevamente. Ahí está el principio. La protección reforzada de esa legalidad. Que ya se establecido. Bien, entonces los principios especiales son 3, que como les digo, pues de principio poco son varias reglas que están ahí metidas y son hasta redundantes. Por ejemplo, lo que es la protección del patrimonio público está tanto en el primero, hace parte del primero como del tercero, así como el interés general. En el principio primero lo llaman interés general y más abajo habla en el tercero de interés social. En esencia,
son los mismos. Y esos principios los debe tener en cuenta aún compradas de la conciliación intrajudicial y después cuando intervenga en el trámite de aprobación judicial o cuando intervenga en una conciliación judicial, y también lo deberá tener en cuenta la jurisdicción contencioso administrativa para efectos de resolver sobre la aprobación o improbación de un acuerdo conciliatorio. Entonces, esos principios y interpretar las normas de conciliación. Ya serían servicios remunerados, pero hasta el momento solamente los agentes del Ministerio Público para los servicios administrativos pueden ser conciliadores. Y digamos, sobre todo la Corte Constitucional, muy celosa con ese tema de maximizar, de reforzar lo que es el tema de la conciliación administrativa por los intereses que están en juego, el interés general para el público, etc. No permitir que los procuradores judiciales, los procesos administrativos, prueben las conciliaciones que celebran leyes. Porque es la necesidad de involucrar al juez administrativo en la aprobación o improbación. Si es que precisamente ya viene reforzada, no es ante cualquier funcionario que se celebra esa conciliación. Y uno ve otras conciliaciones en donde incluso puede estar aquí vuelo patrimonio público. Ante un inspector de trabajo puede celebrarse una conciliación entre un trabajador social y también patrimonio público. Y esa hay que llevarla donde juega la prueba. No. Entonces, ¿por qué? Porque claro, de donde un procurador judicial de los contenciosos administrativos no permitir que en realidad se apruebe aquí. A veces y el procurador no es simplemente, no es convidado de piedra, trata de guiar, trata de orientar, revisa, es un personal calificado, etcétera. ¿Por qué no puede salir de allí solucionado el conflicto? Sobre eso no ha habido nuevos intentos, o sea, que se mueve en el mundo, incluso de la sociedad. Con el proyecto que se presentó en el 2020, que era de Buenartal, pero me dieron tantas cosas que al final no se terminó aprobando nada. El remedio resultó peor que la enfermedad, porque entonces hicieron, acá que estamos en esta zona, un mote bien sabroso allí. Metieron al defensor del pueblo, metieron al contralor y todo lo demás. Entonces, iba a ser un enredo burocrático tan grande que dijeron, volvamos a los orígenes. La respuesta, ¿cuál es? Como dice la Corte cuando no quiere meterse en el fondo del asunto, existe libertad de configuración legislativa y con eso lo soluciona todo. Y es una pregunta muy válida porque es que, si no mira el artículo 280 constitucional, los agentes del Ministerio Público tienen la misma calidad de jerarquía de entidad. Y ya está. El funcionario de mayor jerarquía ante igual no es cualquier conciliador.
Y si nos vamos al artículo 277, ¿qué nos dice? Son funciones del procurador que realiza directamente a través de sus agentes. Depende del ordenamiento jurídico, el patrimonio público y los derechos y garantías, que son los 3 requisitos para una conciliación. No tiene ningún sentido. Ha habido algunos intentos por ahí, no voy a decir quiénes son los señores detrás de eso, porque son muy hacer publicidad. Pero que han tenido esa idea, pero al final no cuaja. ¿Y dónde vemos aún más la incoherencia legislativa? Que el Ministerio Público, después de que la Comisión Contencioso Administrativa eventualmente aprueba un acuerdo conciliatorio, puede apelar ese auto. Entonces, ¿cómo dice? ¿Qué pasa allí? ¿Será de pronto un tema de pesos y contrapesos? Yo hago la conciliación, la jurisdicción controla lo que ha hecho el conciliador, y después el conciliador ya como interviniente en esa actuación lo controvierte. Ahí es un tema de desconfianza para todo el mundo, porque si permiten que el Ministerio Público apele cuando no le dan la facultad de darle aprobación definitiva, es porque están desconfiando también de la jurisdicción. Y ahí hay 2 fantasmitas por ahí cortando que no nos hemos quitado eso de encima, y es el tema de Dragapol. Y todos hemos visto siempre la conciliación a través de ese cristal foto que Dragapol hace muchos años, que es un tema muy lamentable, pero digamos, si miramos el marco que se da ahora conciliación, decimos, los casos de corrupción, materia de conciliación han sido muy pocos. De pronto uno que otro en casos por puertos, pero eso no era de conciliación administrativa, pero eran trabajadores oficiales. Entonces hay por un lado un tema de desconfianza y por otro lado también hay un tema de incoherencia legislativa. Por eso que digo, si no confían en el procurador, después le confían que sea quien apele. Pero sí, realmente eso debería morir allí. Ahí iremos avanzando. Eso sí, nos tardamos 34 años en un estatuto de conciliación. Por ahí veremos otros 34 años. Entonces, sí, eso es un problema que existe y toca lidiar con eso. En el estatuto de conciliación no se soluciona. Tiene alguien por ahí la cosa, pero al final no ven porque hay mucha desconfianza. Y de hecho, que toca el tema, esa conciliación de Dragapol ni siquiera se hizo ante el Ministerio Público. Esa conciliación se hizo ante la Cámara de Comercio de México. Es decir, debería ser ese deber ser. Porque todo en materia de conciliación administrativa, incluso los delegados del Procurador General por asignación especial pueden relevar cuando hay interés general del convenio del conciliador. Y no importa que sea una conciliación de 10.000 pesos, tiene que venir el contencioso administrativo. Y si es, por ejemplo, una empresa de servicio público, una empresa industrial y comercial del Estado, donde la generalidad son trabajadores oficiales, de pronto los 5.000 trabajadores de esa empresa tienen un poquito laboral y negocian alguna prestación o algo, pueden tener involucrados 100.000, 200.000 millones de pesos. Es conciliación laboral, pero como de eso no conoce la jurisdicción contencioso administrativa, ahí murió. Así que el argumento del patrimonio público se cae con su propio peso. Es algo sin sentido de momento. Muy bien. Algo que clarificó de manera efectiva el Estatuto de Conciliación es que la conciliación extrajudicial contencioso administrativa, todo eso que hace el Ministerio Público, el conciliador, el trámite, es función administrativa. Entonces, sí se indica que hacer esa tarea de conciliador, esa labor, eso es una tarea transitoria de administrar justicia. Sí, es así, pero el trámite previo a la admisión, notificaciones, todo eso es función administrativa y por eso se aplica, y hay varios en el Estatuto de Conciliación, en primer término, la parte primera del CEPACA. Los
impedimentos de los conciliadores gente del Ministerio Público no son los del 133 que a su vez reiría al Código General del Proceso, sino lo que están en el artículo por allá 11 las veces se paga. La conciliación entre los particulares, entonces, que están en 116 los conciliadores, pero las de la propia no es jurisdiccional. El trámite, ese trámite todo es administrativo. Y no administrativo. Improcedencia de la conciliación extrajudicial. Se mantiene todo como venía, todo de carácter tributario. Aquí no se puede conciliar sobre el tributo o sobre el tributo. Y bueno, todos sabemos cuál es el origen de eso. Porque si uno concilia sobre el tributo, eso es como si se le estuviera concediendo aquí la amnistía tributaria y eso no se puede. Quien dice quién paga, cuánto paga, tiene que ser el órgano de representación popular. Solo Congreso, asambleas y consejos pueden tener. O mi alcalde, mi presidente, bueno, excepto que vuelva a una pandemia con 19 o así que excepcionalmente, pues aquí sí. En condiciones normales. Pero excepcionalmente, por casos muy particulares, no podemos estar de acuerdo en la conciliación en materia tributaria. De hecho, hace rato que no lo hacen, pero transitoriamente tienen una norma que autorizan la conciliación del proceso tributario. Y hacen una rebaja de los intereses moratorios y todo lo demás. Esto sí todavía ejecutivos contractuales, salvo cuando la ejecutada es un municipio. Porque hay una norma especial, ley 1551, que estableció como procedibilidad, conciliación, cuando se ejecuta a un municipio. Fíjense, hablando de conciliación, en esa normatividad que no tiene nada que ver con conciliación, es una ley sobre modernización de municipios, metieron ese requisito de procedibilidad y esa conciliación extrajudicial sui generis. Creo que para frenarlo un poquito esa avalancha de embargo, es decir, bueno, vamos a dar el jugo de cada por unos 3 meses mientras hace la conciliación. Los embargos no vayan tan rápido. Los que siguen, ya sabemos, son cuando operador de velocidad se mantiene, cuando hay recursos pendientes que no se han agotado en debida forma, y esto sí es aparentemente una novedad. Cuando la administración cuente con elementos de juicio para considerar que el acto ocurrió por medios fraudulentos. Y uno se pregunta, presentan esa solicitud de conciliación extrajudicial y cómo sabe uno que la administración sabe o que cuenta con elementos de juicio que le permitan que el acto fraudulentos. Yo creo que esto tiene que ver con el tema de la acción de lesividad. Hay que armonizarlo con el artículo 97 del CEPACA. Es cuando la misma administración va a demandar sus actos por medios fraudulentos. Porque, ¿qué dice ahí? Ya el CEPACA, esa parte, no se puede ni siquiera cuando por medios fraudulentos revocar sin consentimiento. La vigencia del código anterior se podía. Lo que dijo el legislador ahora es: usted no puede revocarlo, debe demandarlo, pedir la suspensión provisional y no hay lugar de agotamiento de la conciliación. Están prohibiendo. Si es la administración la que va a hacer eso, procede directamente a demandar. Ni siquiera puede de manera voluntaria agotar la conciliación extrajudicial. Me parece que ese es el entendimiento que debe darse a esa causa de improcedencia de la conciliación que está ahí. Porque si es un particular el que va a demandar ese acto que considera que se debe a una maniobra fraudulenta, ¿cómo va a rechazar el Ministerio Público? Si él no sabe que la administración cuenta con elementos de juicio, que la tocó de esa manera.
Pasamos ahora a la conciliación como requisito de procedibilidad. Es obligatorio agotarla en estos eventos que están aquí. Ya hablé de la conciliación cuando se va a ejecutar un municipio. No importa, complica memoria, cuando es el municipio que va a ejecutar, tiene que ser el municipio, el Estado, el privado. Bien. Cuando la materia sea conciliable, ahí se mantiene la fórmula anterior y se trate de precaver el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa o controversias contractuales. Pero no puede ser particular y cuando ambas partes son entidades públicas, hay que votar la conciliación. Cuando es facultativo, cuando se trata de ejecutivos diferentes a los contractuales. ¿Por qué diferentes a los contractuales? Porque ahí está prohibida. Ahí no procede conciliación extrajudicial. Puede ser la misma ley. Y los previstos en la ley 1551. ¿Por qué? Porque esos son obligatorios. Entonces, ¿cuál sería el ejecutivo en el cual procedería la conciliación? De manera facultativa. Únicamente. El análisis que uno hace cuando se va a ejecutar con base en un título oficial y no a un municipio, a cualquier otra entidad, llámese empresa social del Estado, a la nación, al departamento y sus entidades descentralizadas, etc. Cuando el demandante pide medidas cautelares de carácter patrimonial, entonces si la medida cautelar va a pedir, por ejemplo, la de suspensión provisional, esto no pide carácter patrimonial, en tal caso, la conciliación extrajudicial es facultativa. Cuando quien demanda es una entidad pública, salvo el evento que ya les dije, el artículo 27, inciso 3. ¿Por qué? Porque ahí está prohibido. Lo que les dije anteriormente, ese debe ser el entendimiento de la norma. Allí, si la entidad considera que el acto administrativo ocurrió por medio fraudulento, tiene que ir y presentar la demanda de manera. Y en los demás casos, cuando no se encuentre expresamente prohibida. Muchos ejemplos. En materia de repetición, aunque hay quien demanda que es una entidad pública. En materia de arbitramiento necesario, si se va a aplicar una medida arbitral, no hay que agotar la conciliación. Extrajudicial como requisito de procedibilidad. De manera precisamente a medidas cautelares de urgencia que no se hayan cumplido 4 años. Nada de Nada. Se trabajan las diapositivas. Bueno, vamos a tocar otro temita que tiene que ver con las tecnologías en materia de conciliación extrajudicial. Y pues, toca sacar pecho. La Fiscalía General de la Nación fuera abanderada en el tema de los trámites por medio electrónico durante la pandemia. Allá no se suspendieron términos ni por un minuto. Y contra bien primaria, pues se sacó adelante este tema. El Procurador General de la época pidió una resolución 127 de 2020 que debía tramitar de manera virtual todo lo que era la sección de las notificaciones, las notificaciones, las decisiones. Para la audiencia se podría de manera virtual, electrónica.
o de manera simultánea, sino sincrónica, ¿no? Es el antónimo anacrónica. Bien. Entonces, después, aprovechando la pandemia, el decreto legislativo 491 del año 2020 también se ocupó del tema de la conciliación por medios electrónicos, y eso pues levantó a la dependencia en la cual por la delegada para la conciliación administrativa el premio de excelencia a la justicia en ese año. Pero se tenía que decir, entonces, todo se maneja por medios virtuales. Digamos que en el trámite de conciliación extrajudicial, que la política de cero papel ha sido prácticamente un éxito, así se puede catalogar. Bien, esto es un tema bastante polémico, antes de encontrar la contraria en el trámite de la conciliación en general, de una manera u otra, y así estaba contemplado en el instituto. Quedó bastante restringida después de una decisión de la Corte Constitucional, que ahora explicaremos. Sin embargo, esto no es novedoso. En el año 2019 hubo una reforma constitucional. El constituyente original estableció un control selectivo y posterior, control fiscal selectivo y posterior. Con el acto legislativo 04 del año 2019 se introdujo otro sistema de control adicional, el control preventivo. El anterior. Ese es. Control concomitante y preventivo. Esa reforma constitucional fue reglamentada por el decreto ley 403. Y ahí se dijo que una de las formas de hacer ese seguimiento y llevar a cabo ese control concomitante y preventivo era participando con voz en las audiencias de conciliación extrajudicial. Así estaba originalmente concebido en ese decreto ley 403 del año 2020. Con el estatuto de conciliación se excedieron un poco, pero vamos a incluir también el trámite de aprobación judicial. Y la Contraloría General de la República tiene un papel importante. Hay que notificarle el trámite obligatorio, debe rendir el concepto, cuando excede 5.000 salarios mínimos es obligatorio el concepto, o alguna discusión de si esa obligatoriedad era como que debía rendirlo o si lo rendía debía ser acogido por la jurisdicción, etc. El término para tomar la conciliación quedaba suspendido o se contaba después de que venciera el término para que la Contraloría rindiera su concepto. No consigue ningún concepto de la Contraloría. A veces esperamos un poquito más para que llegue a la aprobación de la conciliación. Bien. Esa norma fue demandada, pues, la inexequibilidad era evidente. La Corte Constitucional hizo un test intermedio de proporcionalidad al estudiar el tema, porque el campo que le plantearon fue si se excedía el legislador al asignar competencias a ese organismo, competencias que de cierta manera había asignado el constituyente. Entonces, estudiaron, analizaron dos aspectos. Esto, por un lado, viola la autonomía con que cuenta la Contraloría para ejercer el control fiscal. Por otro lado, también se puede afectar la independencia judicial, porque ese concepto puede terminar disuadiendo la decisión que en última tiene que tomar la jurisdicción contencioso administrativa. Porque si la Contraloría dice la conciliación se puede generar
una afectación patrimonial, pensó la Corte, eso puede disuadir al juez. Y en contra de lo que ya le dijo, se supone que es especializado en la vigilancia de los recursos públicos. Entonces terminó declarando inexequible esos apartes que establecían la intervención de la Contraloría General de la República en el trámite de aprobación judicial de las conciliaciones. Aunque bueno, eso fue lo que le planteó el demandante, pero había una razón aún mayor para considerar que esa participación de la Contraloría allí era inexequible. Porque ¿con qué finalidad intervenía? Eventualmente podía apelar los autos aprobatorios de conciliaciones si consideraba la Contraloría que afectaba el patrimonio público. Y eso de actuar o de intervenir ante las autoridades judiciales en defensa del patrimonio público, esa es una tarea propia del Ministerio Público, eso dice el 277 constitucional, eso no tiene nada que ver con la judicial. Entonces le estamos, a través de un decreto ley, dando las competencias del Ministerio Público. Todo era evidente, pero no planteó ese cargo. Pues, la realidad es que hoy la Contraloría interviene en la fase extrajudicial, pero ya no tiene nada que venir a hacer acá en términos judiciales con ocasión de la fase de aprobación. Si una eventual conciliación afecta el patrimonio público y es aprobada, para eso está quien constitucionalmente tiene esa misión, que es el Ministerio Público. Sobre todo que ahí no hay involucrada una gestión fiscal. Cuando un juez está decidiendo sobre la aprobación de una conciliación, no es gestión fiscal. Nada. Entonces, enhorabuena a la Corte de esa sentencia C071 del año 2024. Bueno, otra novedad, una regulación de empresas tiene que ver con una agencia oficiosa sui generis en el trámite conciliatorio extrajudicial. Una persona, a través de abogados, puede presentar una conciliación en nombre de otra. Hay un término de 10 días para la ratificación. Es decir, si no se ratifica por parte del interesado, se entiende desistida. El agente oficioso debe actuar también abogado, si es un abogado, pues, obviamente tiene derecho a ratificación. Bien, pasemos a la conciliación judicial. Aquí está una breve comparación cómo estaba antes, cómo está hoy con el nuevo estatuto. En cualquier estado del proceso se sigue manteniendo, solo que ahora es las partes de común acuerdo o el Ministerio Público. El juez puede oficiosamente, y ahí viene una normita que es bastante problemática, ya miraremos por qué. Las partes, cuando pidan la conciliación de común acuerdo, deben traer. No es pedirla por pedirla, como que sítenos audiencia y allá miramos si nos ponemos de acuerdo, si no. Tráiganme algo. Y el juez oficiosamente, pero aquí viene el problema. Se ciñe a lo que establece el artículo 131 y esa norma que nos dice que en cualquier estado del proceso del juez muestra podrá autorizar al Ministerio Público para que realice labores de avalimiento de las partes con el fin de estructurar fórmulas de arreglo que sean sometidas a su posterior consideración. Entonces, uno se pregunta, ¿y esa autorización cómo es? ¿El juez o magistrado define estrictos parámetros al Ministerio Público o eso es un pagaré en blanco que el Ministerio Público vaya ¿Y qué pasa si el Ministerio Público actúa como conciliador allí? Si se supone que estamos en el proceso judicial y en el proceso judicial el conciliador es el juez. ¿Será que es una especie de despacho comisorio que el juez magistrado le libra al procurador judicial? No encuentro muy clara esa norma ni hacia dónde apunta esa autorización, en qué sentido. Sobre todo que la conciliación extrajudicial
No solo es antes del proceso, sino por fuera del proceso, aunque este ya está en curso y el Ministerio Público sigue conservando su atribución de conciliador. Puede ir ante un procurador y conciliar sus diferencias. Entonces, esa normita es un poco problemática. Algunos dirían, no, eso puede entenderse como una colaboración armónica entre los diferentes. No me parece tan. A ver qué pasa con ella más adelante. Como habla de podrá, el juez eventualmente diga, no, yo no quiero perder mi papel de conciliador porque estamos en un proceso judicial y yo soy el que voy a actuar como conciliador. El punto que se ocupe de lo suyo. Bien, otra novedad es que se suprimió la audiencia o esa fase de conciliación en el curso de la audiencia inicial, como también sepan que se ve una fase de esta audiencia, como la fijación del inicio, saneamiento, etc. Cuando no procede, sí, hubo audiencia de conciliación extrajudicial, las partes no votaron de acuerdo, no tienen interés, no es mucho lo que cambiaría la realidad procesal desde la conciliación extrajudicial hasta cuando ya se llega a la audiencia inicial. Se supone. Se sigue manteniendo la conciliación post-fallo. Esa conciliación post-fallo que trajo la ley 13025 del año 2010 como un mecanismo de conjunción de las circunstancias, porque era cuando se presentaban recursos de apelación y previo a la concesión del mismo. Y fíjense que inicialmente se era una figura bastante perversa, porque tenía una consecuencia procesal gravísima. Si la techa que no iba, se le declaraba desierto el recurso, imagínense eso. Bueno, entendamos el contexto, era el año 2010, ya en enero del año siguiente, 2011, se iba a aprobar el CEPACTA, que tenía, resultaba pues que ahí arriba la cámara estuviera un poquito aliviada de todo lo demás. Entonces, esto frenaba un poquito esa avalancha de procesos que iban subiendo al nivel más alto. Entonces, pero digamos, era un poquito, me parece excesiva esa consecuencia procesal de declarar de ciertos recursos de investigación. Bien. La ley 2080 derogó el artículo 192 que la mantuvo esa conciliación fallo de la ley 1395, la conservó que se paga en el 192. La ley 2080, que también fue una ley de descongestión, dijo las partes deben de con un acuerdo solicitar eso y proponer fórmula conciliatoria. Desde aquí estaba eliminada esa consecuencia procesal de la declarar de cierto el recurso. Bien, ¿qué mejoró o reformó mejor? Habrá que resumir lo contrario, que es una mejora. ¿Qué reformó la 2080? Debe ser apelada por la entidad condenada. Y ese tema, el apelante, no. Las partes deben solicitar conjuntamente la audiencia y proponer una fórmula, llevar esa fórmula cuando soliciten la audiencia. Y también lo puede hacer el ministerio. Pero con una particularidad cuando es el Ministerio Público. Debe basarse en una de estas dos consideraciones que están aquí. Que hayan precedentes jurisprudenciales o sentencias de unificación que permitan anticipar la confirmación de la sentencia y las pruebas y consideraciones contenidas en el fallo de primer grado evidencian alta probabilidad de que esa sentencia condenatoria sea confirmada en segunda instancia. La norma habla de la entidad condenada, pero se les olvidó por ahí decir que sea una entidad pública. Se pregunta, demandan en reparación directa al municipio de Montería, él llamó en garantía al asegurador. ¿Cómo al asegurador? Una empresa transportadora muy sencilla. Un accidente vial,
declaran responsable en el 100% a esa entidad transportadora, otra cosa, y eso me hagan siempre. Y apenas hay lugar a realizar esa audiencia de conciliación grupal. Y es que no, porque eso es por un patrimonio público. Otros dirán, pero el legislador no distingue, no le da la intérprete a hacerlo. O sea, aquí, aunque esos principios son exagerados, tienen que mandarse allá y decir, no, esto es para la protección reforzada de la legalidad, la salvaguarda del patrimonio público. Todos esos principios de los que nos burlamos aquí sí nos pueden dar uso. Los principios son como un machete. Bien utilizados, pues sirven para dar plata, nunca utilizados, depende del uso que se les dé. Bien, aquí hay una particularidad. Cuando es el Ministerio Público, dice la ley que puede basarse en una de estas dos consideraciones, en los precedentes o sentencias de unificación o en la prueba de consideraciones que están vertidas en la sentencia de primera instancia. No me parece tan así. Cuando va a aplicarse me parece que necesariamente debe ir incluido el segundo. ¿Por qué? El hecho de que existe una sentencia de unificación por sí sola no genera o no permite anticipar que la sentencia puede ser. Debe partirse de que hay pruebas en el proceso que acrediten que ese caso corresponde a los mismos supuestos de derecho que se estudiaron en ese precedente o en esa sentencia de unificación. Entonces, no es tan que una de las dos alternativas, como dice la norma. La segunda sí se puede utilizar de manera autónoma, pero me parece que la primera debe ir acompañada de un razonamiento probatorio cuando se solicita la audiencia de conciliación. Pensemos en un caso práctico, por ejemplo, donde haya muchos precedentes, conflictos. Un caso de conflictos, pero en Colombia hubo casos que pasar por criminales dados que bajan combate. Bueno, también puede haber falsos positivos judiciales, ¿no? Que el miembro de un grupo armado, al margen de la ley, dado de baja en combate, pues, familiares dijeron, vamos a hacerlo pasar por conflicto. Le tomamos una foto, le ponemos un camuflado bien chévere, le ponemos aquí el apellido de Duarte. Un muchachito, el tío Duarte, le tomamos una foto, falsificamos uno con otro documento y lo hacemos pasar por conflicto y demandamos al Estado. El abogado del Ministerio de Defensa también ocupado, tenía 5 tutelas que se le vencían ese día, presentar informes, etcétera, y no contestó. No se dio cuenta en el punto del proceso. No estaba aprobada la calidad de conflicto, pero bueno, el juez de primera instancia se equivocó, dijo, sí, esa fotografía es una prueba. Vinieron 5 testimonios que dijeron que estaba prestando el servicio militar y con base en eso. Y condenan al Estado. El Ministerio de Defensa, Ejército Nacional Armado, y el Ministerio Público, esa sentencia condenatoria, vía, pero la entidad condenada que apeló, pero ya no tiene manera de meter una prueba. Entonces, uno como Ministerio Público dice, hay bastantes precedentes que hablan de la responsabilidad o responsabilidad en el caso de conflictos. ¿Será que por el solo hecho de haber presente judicial uno podría solicitar esa conciliación y vaticinar, anticipar que se puede confirmar? Si uno revisa aquí esta prueba, dice el juez de primera instancia se equivocó. Aquí ni siquiera está aprobado en debida forma la cantidad de conflicto. Aquí lo que he hecho es una foto del tipo con su camuflado y unos testigos que este tipo de conflicto es un guerrillero dado de más en combate. Entonces, por eso les digo, hay que mirar primero las pruebas, es inevitable el principio de necesidad de la prueba y luego de eso uno determina si son los mismos supuestos de derecho y puedo solicitar ese precio. De modo que es el primer paso en verificar si esas pruebas permiten encuadrar el caso en esos precedentes.
Y puede que no haya precedente. Sea un caso novedoso, chévere, importante, y uno ve las pruebas y dice, está bien demostrado el daño jurídico, la imputabilidad del Estado también está claramente establecida, hay alta probabilidad de condena, entonces, de que confirmen la condena, entonces, eso es un juego de probabilidades que hay allí. Alta probabilidad. Ese es el término que tiene el juego de probabilidades. ¿Qué tantas opciones hay o se puede anticipar la confirmación de esta condena? Siguiente. Y aquí en Colombia hay muchos expertos en el tema de las probabilidades. Ya miraremos quiénes son esos expertos. Ese tema de la probabilidad se usa mucho en materia de seguros. ¿Qué tan probable es que se roben un repuesto de un Toyota frente al robo de un Chevrolet, por ejemplo? Hacen eso quieren seguro. ¿Qué tan probable es que, por ejemplo, el muchachito universitario se accidente en un vehículo que es una persona ya de 50 años? En materia médica, la probabilidad de que una cirugía salga bien, salga mal. Esto se conservó, los requisitos para la aprobación de las conciliaciones extrajudiciales se mantuvo prácticamente igual. El acuerdo no sea lesivo para el patrimonio público, no sea contrario al ordenamiento jurídico y que existan las pruebas en que se fundamente el acuerdo. Aquí solo pues una apreciación personal sobre el tema de las pruebas, y es que las pruebas en la conciliación no pueden tener el mismo rasero que el problema para condenar en el proceso. Me preocupa un poquito a veces que creo que no hay certeza de esto o de aquello, o que no hay plena prueba de esto o de aquello en la conciliación, y me parece que estos son los términos ajenos, extraños a la conciliación, sobre todo a la extrajudicial. Por lo siguiente, en la conciliación ayuda mucho más que el poco de normas, el sentido común. Y si alguien tiene pruebas que conduzcan a la certeza de su derecho o que constituyan plena prueba, se va a desgastar haciendo una conciliación. ¿Qué hace la persona, doctor Torrado? Porque yo creo que una conciliación, además de eso bonito de la paz social, el tejido social, el fin práctico del litigante es un título ejecutivo. Y si, por ejemplo, en una materia contractual yo tengo el contrato, el CDP, el RP, la póliza, la final de recibo de obra, el acta de liquidación bilateral, tengo todo, el certificado de cumplimiento, ¿para qué me voy a una conciliación? Entonces, si faltan algunos de esos documentos, hay incertidumbre sobre el derecho, yo sí me voy a conciliación, lógicamente hay unas pruebas que van a indicar alta probabilidad de que en un proceso declarativo de conocimiento puedo triunfar. Cuando yo tenga pruebas que brinden certeza sobre el derecho, yo viajaré. No pierdo mi tiempo ni en conciliación, ni yéndole la cara a un procurador, después aguantándome el trámite de aprobación judicial. No me voy directamente bien así. Fíjense, estos son los estados de conocimiento: ignorancia, duda, probabilidad, certeza. La conciliación será aprobada para cumplir el requisito de que hacen aquí. Probabilidad, pero alta. ¿Qué probabilidad? Tenemos que hacer un juego de probabilidades, es igual a 1. Entre más se acerca al 1, mayor probabilidad. Entre más se acerca al 0, menor probabilidad. Otros lo manejan en porcentajes. Y como les decía, tenemos muchos expertos en probabilidad en Colombia, saben mucho del tema. Y los niveles de acierto de sus predicciones son muy grandes. Por ejemplo, el IDEAM nunca se equivoca. 98% de días de probabilidad soleado y queda soleado. Y el siguiente sí que es el campeón, que puede ver la probabilidad de que confirmen una sentencia en segunda instancia. Una sentencia y dice, si hay una sentencia confirmable, es esta, hay una probabilidad. Listo.
Entonces, esa es, en términos generales, la presentación que quería hacer de ese enunciado. Hay muchos otros temas, nos estaremos viendo, ojalá en escenarios académicos como estos tan importantes y en el trámite judicial, pues, por acá les estarán llegando lo que estaremos haciendo por allá y a nosotros lo que ustedes hagan por acá. Y ahí iremos afinando esto porque la tarea apenas está empezando. Y preguntas, ¿tengan alguna pregunta? La Secretaría de Conciliación frente a porque hemos tenido demandas donde despachos han rechazado o han emitido y otros sí la dividida por eso de la demanda porque Eso pasó antes del Estatuto de Conciliación. Había unos autos de la atención segunda donde dijeron que por el tema de que el derecho laboral era admitivo y todo lo demás, entonces dijeron, no, esto aquí es facultativo y así se empezó. Y con la ley 2080, la reforma al CEPACA, se dijo que era facultativa. La 2080 no quedó bien, perdón, la 2220 no quedó bien redactada en el Estatuto de Conciliación y se presta para entendidos. Algunos han interpretado eso, pero por lo menos en la Procuraduría General de la Nación, para todos los efectos, se derogó tácitamente esa reforma que hizo la 2080, que no tendría sentido si no mirar. O sea, la 2080 no tenía ni 2 años de vigencia, como que otra vez vamos a volver a la anterior. Pero, de manera general, digo, todos los asuntos ventilables a través de medios de control de unidad y restablecimiento del derecho. Si uno ve, por ejemplo, en la página de Senado, de Curi, y eso no aparece como reformada, no aparece en una vigencia, está tal cual como en la redacción original, como facultativa. Entonces, por eso es comprensible que algunos despachos la manejen como facultativa. Pero allí, pues, el litigante tiene que jugar a desconfiar. Por si sí o por si no, mejor algo otro es ahí. La 2080 la volvió Facultativa expresamente. en materia laboral y profesional. Así es, de manera expresa. El estatuto ha dejado allí como una duda. La duda está por lo que dice el artículo por allá el 92, tal vez porque dice que en materia laboral, después cuando dice, habla del restablecimiento de derechos, reparación directa y controversias contractuales, dice que en materia laboral tal cosa, se respetarán los derechos y todo lo demás. Puede considerarse, puede ser consultativo. Pero así sea ante la duda, en mi criterio muy personal, yo prefiero interpretar que no es requisito de procedibilidad, porque para mí los requisitos de procedibilidad tienen que estar son claros y expresamente vigentes al día que los voy a aplicar. A veces, por ejemplo, si dejó de serlo es porque el legislador ya consideró que no debía tenerlo como requisito de procedibilidad. Y la persona presentó la demanda ayer, donde todavía no se había vuelto facultativo. Y yo la voy a estudiar dentro de un mes la admisión y yo le voy a decir, cuando presentaste la demanda todavía era obligado, no lo hicieran. Porque veo que eso hay que interpretarlo con favorabilidad hacia el acceso a la administración de justicia. Y no revivir casi la de aplicar la ultraactiva, porque es un requisito de procedibilidad. Voy a cerrarle la puerta. Pero se presta a todas esas cosas. Bueno, ahora si el propio estatuto de conciliación está sembrando la duda. Vean, Bueno, está mirando con el peor retrovisor. El acceso, pero que la conciliación es parte del acceso a la justicia también. Que el acceso a la justicia no puede mirarse como llegar de los órganos jurisdiccionales del Estado. Es un componente importante ya de la justicia. Cuando uno habla de servicio de justicia, no incluye la conciliación ya casi que en un mismo nivel. sí, pero la ven es requisito de manejar la manera de rechazar un acto. Eso es lo que no. Sí. De hecho, la conciliación es voluntaria. Y dicen, no, pero es que cuando, y así se en algunas sentencias, cuando demandaban eso, que cómo así si la conciliación era voluntaria, cómo obligar a alguien, dijeron, no, es que la conciliación sigue siendo voluntaria, no estamos obligando a conciliar, lo que es obligación es el intento de conciliación, es lo que pasó aquí.
Pero es lo que pasó. Y ese fue, digamos, el argumento para salvar ese requisito de procedibilidad. Porque es que estaban obligando a la gente a agotar ese intento, ese trámite. Y si es un mecanismo alternativo, uno tiene, cuando hablan de alternativos, el uno o el otro a su voluntad. Yo quiero ir a conciliar, perfecto, me parece mejor. O quiero irme a lo jurisdiccional directamente. Como cuando uno va a un restaurante, está la alternativa, está el pescado, está la carne, está el pollo. Y acá lo que están diciendo es tiene que hacerse de pollo para que suene. No, ahí no había una verdadera alternatividad. Pero dice, podrá no, pero regla completa. Vamos a leer completo el texto del Asuntos efectivos de conciliación en materia 89. En materia de los contenciosos administrativos, serán conciliados todos los conflictos que puedan ser conocidos por la jurisdicción de los contenciosos administrativos y siempre que la conciliación no esté expresamente prohibida. Podrán conciliar total o parcialmente a las entidades públicas y privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado por conducto de apoderación. Podrá acudirse a la conciliación extrajudicial sin que venga una intención de demanda y podrá ser presentada con un acuerdo con las partes de un eventual conflicto. Para la procedencia de la conciliación no será necesario renuncia de derecho. En asuntos de naturaleza laboral y de la seguridad social podrá conciliarse si con el acuerdo no se afectan derechos ciertos e inherentes. No, otra cosa. Sí, no se afecta. O sea, usted puede decir no afecta esto. Y ahí no se afecta, tiene que ver. Se podrá estar. Electricidad, Y lo está ratificando. Si la 2080 ya dijo es facultativa la conciliación en asuntos laborales y acá está ya ten en cuenta que no puedes conciliar respetando lo irrenunciable. es que después en el 92 quedó un requisito de procedibilidad, ahí nos dice en la conciliación extrajudicial en asuntos laborales y de seguridad se dará aplicación a los proyectos de los incisos cuarto y quinto del artículo 89, el que ya leímos. Es decir, sí es requisito de procedibilidad, pero no se pueden afectar esos derechos irrenunciables. ¿Dónde está ese artículo? El 92. ¿Cómo dice? Sí. Conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad. Y esta también. Es decir, usted me concilia, pero no me afecta el derecho laboral, es lo que está diciendo. O sea, usted agota el requisito, pero no me va a conciliar afectando derechos irrenunciables. Es lo que está haciendo. Bueno, ahí sí, pero ese principio no está acá. Indubio properario sería. Acceso. El requisito de procedibilidad es una restricción al acceso a la administración de justicia. Todo requisito de procedibilidad es una restricción al acceso a la administración de justicia. Por eso lo aplico de manera restringida. Si tengo dos fuentes formales que me prestan para la duda, yo prefiero la que signifique acceso, porque en la práctica me va a pasar mucho por ahí. No puedo conciliar confiado en la 2080 y confiado en la lectura, una de las lecturas de una de las interpretaciones del mismo estatuto del pueblo salió cuando llega a la pantalla. No, imagínense, resulta que presentan la demanda aquí y resulta que Ramos pidió sacarlo y ya no está ahí. Está la doctora María Hernández. No. Venga para que se entretenga. Bueno, muchas gracias. Sí. Pregunta el usuario que si ante jurisprudencia que unifique criterio, la entidad pública debe estudiar nuevamente el caso post fallo en aras de proponer conciliación. En caso de que la entidad Ante jurisprudencia que unifique criterio.
La entidad pública debe estudiar nuevamente el caso post-fallo en aras de proponer conciliación. Claro, es una de las causales que dice que el Ministerio Público puede solicitar que la audiencia de conciliación y el caso debe ser estudiado nuevamente por el comité si tiene una cosa. ¿Listo? De hecho, el estatuto de conciliación dice que, como se advierta por no conciliatoria, una temeridad, se le puede condenar o imponer una sanción, una multa a la entidad y también a los que participaron en las deliberaciones en el comité de conciliación. ¿Listo? ¿Otra pregunta por ahí? No, no hay más fecha. Doctora, en nombre del tribunal, como vicepresidente, le agradecemos por su valiosa participación en esta tertulia. Nos ha ilustrado y socializado todo esto. Está empezando apenas. Conciliación. Lo hemos hablado totalmente. Y que en estos escenarios, pues aquí con tantos puntos de vista uno va enriqueciendo el conocimiento y pues otra visión, otro punto de vista. Sí, ya es que antes de pandemia, con la doctora Nadia se hicieron muchos eventos, hemos traído esa parte, las ocupaciones este año con los electorales y la vaina. Ya retomar eso de camino con más regularidad que doctora Nadia.